Muy pero muy bienvenidos a este estudio, estos videos, esta serie de videos que vamos a estar haciendo, este curso sobre teología sistemática, esta introducción a lo que es el estudio de Dios, el estudio de las doctrinas. Y hoy vamos a comenzar con esta gran pregunta de qué es la teología. Es una gran pregunta que nos tenemos que hacer. Y bueno, quiero invitarte a que podamos realmente poner toda nuestra concentración, toda nuestra atención, porque esto de verdad, lo que vamos a estar viendo, de verdad puede cambiar tu vida. Y decir, bueno, pará, yo pensé que venía a aprender acá algunos conceptos, algunas doctrinas, algunas de las cosas. No, pero de verdad, cuando nosotros ponemos nuestro corazón, nuestro ser, en de verdad querer conocer y aprender más de Dios, de su palabra, de lo que Él dice para nosotros, realmente Él puede y Él quiere hacer cambios asombrosos en nuestra vida. Nosotros sabemos que Él desea darnos una vida abundante, que Él quiere transformarnos, y la forma en la que Él lo hace es a través de cuando Él nos habla, cuando nosotros nos dejamos transformar por Él. Así que de verdad que es algo muy bueno cuando nosotros podemos dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios y decirle a Dios: háblame, no quiero solamente alimentar mi intelecto, quiero que vos transformes mi corazón a través de tu palabra, que es la forma más segura donde nosotros podemos saber que hemos escuchado de Dios. Pero ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Lo importante, algo importante que tenemos que hacer ahora, al momento de hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la teología? Bueno, si bien la mayoría de las disciplinas, por ejemplo la biología, la psicología, son comúnmente entendidas, ¿no? El estudio de la psiquis, el estudio de todo lo que es lo biológico, en esos casos ahí que di, el estudio de Dios igual suele ser un concepto extraño y medio desconocido para muchos de nosotros, o realmente no sabemos bien a qué nos referimos. Decimos, por un lado están ahí los que predican, los que te alientan, lo que sea, y por otro lado, bueno, están ahí los maestros. Esas son como las cosas más aburridas, que está bien, en algún momento hay que conocerlas, pero la verdad que más o menos no tengo muchas ganas. Bueno, lo principal, una buena forma de arrancar es por lo menos saber que el estudio que la teología abarca, incluye lo que es el estudio de la revelación general y la revelación especial o específica de Dios. Y esto lo podemos ver acá, ¿no? La teología incluye el estudio de la revelación general y específica de Dios. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es la revelación especial y la específica? Bueno, la general, hablamos de la general, lo que es la creación, como toda la creación habla, muestra y revela a Dios, en esta idea desde el Salmo 19, ¿no? Que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es esto, ¿no? Cuando uno mira la creación, es como que nos habla día tras día y noche tras noche, declaran la sabiduría de Dios. Podemos ver el diseño, de acá salen estos argumentos para la existencia de Dios, ¿no? De que el orden que nosotros vemos en el universo, en el mundo, no pudo haberse producido de la nada, la complejidad de la vida, de todo. Y nosotros entendemos que Dios nos habla a través de eso, y que a través de esta revelación general de Dios, nosotros podemos conocer a este Dios, podemos conocer cosas de este Dios, y eso es algo muy importante. Pero en realidad también nosotros entendemos que este Dios quiere ser conocido mucho más, a un nivel personal, que este Dios quiere ser conocido de una manera específica, y de ahí sale este concepto de la revelación especial o específica, que no es que otra cosa, ni más ni menos, que la misma Biblia, que la misma palabra de Dios. Nosotros entendemos de que Dios diseñó a lo largo de la historia lo que es la Biblia, para que nosotros podamos conocerlo a través de la gran historia que se nos cuenta ahí, ¿no? Desde la creación hasta los escritos proféticos y escatológicos sobre el final, sobre cómo va a ser el fin de los tiempos. Entendemos que hay una gran historia que Dios nos cuenta sobre Él, sobre su creación, sobre su forma de lidiar y de tratar con nosotros, y cómo a través de eso nosotros podemos conocer su carácter. Pero bueno, vamos a hablar más de esas cosas un poquito adelante. Así que
cuando nosotros esto de estudiar a Dios, de conocer a Dios, abarca estas cosas, pero obviamente nos enfocamos en lo que es la revelación específica o especial de Dios. Entonces, bueno, dijimos que esto no es solamente teología, sino que es teología sistemática. Así que para eso tenemos que organizar ahí algunos conceptos. Entonces, ¿qué es la teología sistemática? Primero, arranquemos por teología, ¿no? La palabra teología puede ser mejor entendida al dividirla en dos partes, ¿no? Y acá es lo que tenemos por acá, ¿no? Por un lado, tenemos teo y logos. Logos significa palabra o razón. Palabra o razón. Y este es un concepto que principalmente se toma, bueno, del griego, pero además era un concepto, no era solamente, bueno, está la razón, cuando alguien está razonando, está logueando, cuando alguien está diciendo palabras, está diciendo logos, era un poco más profundo que eso, ¿no? Cuando los griegos usaban esta palabra de logos, también tenía que ver con esto, ¿no? Con la forma de adquirir el conocimiento divino, que ellos entendían que esto del orden de la razón, esto que unía el universo, para ellos también tenía este concepto, un concepto un poco más allá, esto del logos, y no era solamente, bueno, la palabra, era un concepto con varias capas de significado. Y ahí vemos la persona así que por excelencia usa este concepto a su favor para describir también a Dios, es Juan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vemos que Juan dice: en el principio era la palabra, era el verbo, y bueno, y en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios, y nos empieza a hablar de este verbo según en realidad la palabra también se traduce en las traducciones más nuevas, y nosotros sabemos que está hablando de Jesús, y la palabra en el original que está ahí usando es el logos. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logo era Dios, y empieza a hacer esta descripción de este logos en este sentido más completo, ¿no? de razón, de conocimiento, de sabiduría. La Biblia después más adelante también se nos dice, ¿no?, que Jesús mismo es la sabiduría de Dios, y es este concepto bastante complejo, ¿no? Pero tiene que ver con palabra o con razón. Y también se relaciona con esta idea de, en Hebreos 1, si vamos ahí y vemos cómo arranca Hebreos 1, lo puedes buscar ahí para verlo exacto, no me quiero detener demasiado en esto, pero en Hebreos 1 arranca el libro, arranca diciendo, desde mucho tiempo, desde nuestros antepasados, Dios ha hablado a través de los profetas, a través de esto, aquello, lo otro, Dios nos ha hablado a través de muchas formas, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Dice quién es la imagen misma de la gloria de Dios. Esa es la descripción que nos da del Hijo, que nos da de Jesucristo. Es la imagen misma de la gloria de Dios. Esto de la imagen es la representación perfecta, exacta de su imagen, de su gloria. La palabra que usa ahí como imagen estaba referida o se usaba también con la marca que dejaban los sellos. ¿No? En ese entonces, cuando se enviaban cartas confidenciales y todo lo demás, bueno, hasta no hace tanto se usaba eso, ¿no? De que se derretía un montón de cera y había un anillo o había un sello que daba esa autoridad, que después se imprimía, o sea, se hacía fuerza sobre esa cera derretida, y cuando se quitaba quedaba la imagen de ese sello, quedaba la representación exacta de lo que era eso. Era una forma de ver ese sello, y esto es algo bien interesante, ¿no? Porque mirá, si lo pensamos de esta manera, pensémoslo desde esto: logos, palabra. ¿Qué es una palabra? ¿Qué es una palabra? Preguntas raras que me hace Facundo. Si yo te digo, mira, pensá en un concepto, no pienses en un verbo, en una acción. Pensá en algo. Por ejemplo, imagínate que vos, yo te digo, mira, eso, pensar una palabra, y vos decís algo que no sea ni una acción ni un objeto, ¿no? Algo que sea un concepto, algo que sea algo más abstracto, más. Entonces decís, no sé, voy a pensar en esto, ¿no? En otro estudio, en la psicología, voy a pensar en, no sé, el ambiente, ¿no? La palabra ambiente. Ponele, ¿no? ¿Cómo
¿Cómo puedes, como alguien que nunca, imagínate alguien que no tiene este concepto del ambiente? Vos lo podés explicar, vos lo podés describir, pero es raro porque no estás hablando de un ambiente en particular, estás hablando no sé, de algo que es difícil de escribir y que entendamos exactamente lo que es hasta que no tenemos una palabra. La palabra no es otra cosa que crear algo concreto o tener algo concreto de un concepto que es algo abstracto. Si yo te digo, bueno, incluso hasta con los objetos, no sé, yo digo, yo tengo una silla. ¿Qué es una silla? Bueno, uno puede describirla la silla, ¿no? Uno puede decir, bueno, esto tiene, no sé, una silla tiene 4 patas, un respaldo, te sirve para sentarte, para esto, aquello, lo otro. Pero llega un momento donde uno, cuando uno tiene una palabra, eso en esa sola palabra, en ese conjunto de letras que se unen, resume todo el concepto de lo que es una silla. Si la silla no la pudiéramos ver, nosotros podemos saber, con la palabra silla sabemos a qué se refiere. Puede haber sillas de diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes materiales, pero sabemos lo que es, sabemos para qué sirve. Sin importar la variedad, la vamos a poder identificar una vez que nosotros aprendemos esa palabra. Y de esa misma forma, también Jesús, en esta imagen que se nos da en Hebreos 1, y también en esta idea de Juan 1, del Evangelio de Juan capítulo 1, es esta imagen visible del Dios invisible, es esta representación exacta de la mismísima gloria de Dios. Cuando nosotros conocemos y vemos a Jesús, nosotros estamos viendo al mismísimo Dios, sin paréntesis, sin asteriscos, sin aclaraciones. Jesús es de, bueno, me estoy yendo por las ramas porque arrancamos hablando de lo que es logos, ¿no? Pero es interesante de cómo ese concepto de logos es usado en Juan 1, y que después que dice, bueno, y el verbo o la palabra habitó entre nosotros, o hizo su tabernáculo entre nosotros. Esa palabra habitar o habitó entre nosotros en griego es la palabra de tabernáculo. Hizo su tabernáculo en nosotros, que es esta idea de que Dios trajo su presencia a nosotros, y por eso es toda esta idea de que Jesús reemplaza el templo, porque ahora la presencia de Dios está en nosotros y a través de nosotros, ya no en un templo, ya no en un lugar físico, sino a través de la presencia de Jesús en nosotros. Pero bueno, esto me voy un poco, pero es como para completar un poco cómo es que la misma Biblia usa este concepto de logos. Entonces, teólogos, y teo, que significa teo, es Dios. Es la palabra de Dios en griego. Entonces es el conocimiento, es la palabra, es la expresión, es el poder, es la razón, es el poder llegar a este conocimiento de Dios. Forma complicada de explicarlo, pero bueno, podemos decir entonces de que la teología es el estudio, es el conocimiento de Dios, de la revelación de Dios para poder conocerlo más. Entonces la teología se refiere, podemos ahora sí, pero entonces la teología se refiere a la aplicación o el estudio de la lógica del conocimiento de Dios. ¿Cómo la vemos? Y acá quiero que lleguemos ahí como a una conclusión, una forma de ir bajando esto un poquito más a tierra, ¿no? Entonces, por la naturaleza misma de Dios, por la naturaleza misma de Dios, es que nosotros él se quiere dejar conocer por nosotros, y eso es esencial. Si Dios no se quisiera revelar a nosotros no lo podríamos conocer. Podemos conocer y estudiar y profundizar en el conocimiento de Dios porque Dios se quiso revelar a nosotros. Entonces, esta es una disciplina que no puede ser nunca algo meramente intelectual. Esto es importantísimo porque esto tiene que ver con algunos preconceptos que nosotros tenemos sobre lo que es la teología y el estudio, y si nos va a interesar o no. La teología nunca puede ser un estudio meramente intelectual. Si nosotros vamos a conocer, vamos a profundizar, vamos a estudiar a Dios, si nosotros vamos a estudiar la lógica de Dios, si nosotros vamos a estudiar la revelación de Dios, sea general, sea especial, específica, esto no puede quedarse en algo intelectual.
¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios, de nuestro Creador, es algo que nos transforma. Y acá lo que tenés. El conocimiento de Dios, de nuestro Creador, es algo que sí o sí nos transforma. Nadie puede ver y encontrarse con Dios y conocerlo y verlo y no ser transformado. La naturaleza de Dios no lo permite, porque si no, lo que estamos haciendo solamente estamos conociendo de Dios o sobre Dios, pero no estamos conociendo a Dios. Y el objetivo de la teología es conocer más a Dios y no de Él. Tristemente, por supuesto que podemos decir de que mucha gente que estudiando teología solamente llega a conocer de Dios o sobre Dios. Pero nosotros, como hijos de Dios, al estudiar teología, es nuestra prioridad. Nuestro foco tiene que estar en conocer a Dios. Y esto va a ser algo que sí o sí nos va a transformar. No lo olvides. Muchas gracias por colgarte y mirar este video. Llegaste hasta el final. Esta es una colección de videos de entrenamiento que estuve haciendo para la iglesia. Así que si querés seguir avanzando en este curso de teología sistemática y otras cosas más que tenemos por delante, suscríbete, dale like, compartilo y estate atento que próximamente se vienen más videos.